Hay una encuesta de Ciudadanos al Día que es muy significativa y casi tan deprimente como la noticia anterior, que nos baja la moral, pues como si se escapan ahí nomás, llevándolos al Poder Judicial, estos tres delincuentes. Pero ahora vamos a cambiar un poco de tema, pero también tiene que ver con satisfacción ante el funcionamiento del Estado en el Perú. Y esto es una cosa histórica, porque el abismo entre el Estado y los ciudadanos en el Perú es enorme. Esto es el ranking CAT 2013. Solo el 45% de la población está satisfecha con los sistemas de comunicación e información. Carolina Guibu es la directora ejecutiva de Ciudadanos al Día, que es la entidad privada, la asociación que ha hecho esta encuesta. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, señor Salcedo? Cuéntenos, por favor, cómo ha sido esta investigación. Sí, mire, nosotros, Ciudadanos al Día, hacemos esta encuesta cada 2 años, desde el año 2008. Entonces tenemos una panorámica de lo que está pasando en el Estado desde el 2008, 2010 y 2012-13 en esta oportunidad. Y es la única encuesta a nivel nacional que mide satisfacción saliendo de una entidad pública, preguntando al ciudadano qué siente de esa experiencia. O sea, no es una encuesta de opinión, no es que estemos preguntando en la calle qué piensan sobre las entidades públicas, sino allí mismo, cuando el ciudadano ha tenido, el usuario, el ciudadano que ha tenido una experiencia con un funcionario público, generando un trámite, haciendo una gestión, teniendo una consulta, etcétera. Y estamos entregando la información en diferentes partes. Esta información que has compartido es sobre los gobiernos regionales. Okay. Cómo los ciudadanos que van a los gobiernos regionales califican a la institución. Y la verdad que no es muy buen resultado, ¿no? Bueno, claro. El 60% de los ciudadanos no se sienten satisfechos con lo que el gobierno regional está haciendo, ¿no? Y el 45% considera que sí, hay información, pero el otro 55% considera que la información todavía no es clara, todavía no es precisa, ¿no? ¿Qué es lo que extraña más a la gente en materia de información? ¿Que le digan cómo son los trámites claramente? Sí, muchas de las visitas que hacen los ciudadanos es justamente para consultar, ni siquiera para hacer un trámite. Exactamente. O sea, no es que yo vaya... Para pedir información sobre cómo debo hacer. ¿Cómo hacer? Claro, o sea, no estoy llevando ni siquiera un papel o mi documento, el documento que debo presentar, sino simplemente estoy consultando. Okay. Entonces, aquí se abre una valiosa oportunidad para los gobiernos regionales y en general para las instituciones públicas, porque eso lo hemos visto como un común denominador, que la parte de información es la menos cuidada, ¿no? Claro. Es la que han trasladado mucha información a la página web y piensan que el usuario o el ciudadano usamos la red de información y consultamos en Internet. Pero no, a veces necesitamos un rostro, una persona por teléfono que nos explique y nos diga cómo... Por eso vamos a los sitios a preguntar. Exacto. Y la oficina más concurrida de una entidad pública es la de informaciones. Exacto. Desde una cosa elemental que me diga, señorita, tengo que hacer ese trámite, ¿dónde voy? Ventanilla 23, que me lo diga claramente. Exacto. Hasta preguntar otro tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Partidas que tengo que sacar, defunciones, cosas así. Exacto. Y en el caso de los gobiernos regionales, el asunto es un poco más complicado, porque el ciudadano todavía no entiende qué cosa es un gobierno regional. O sea, ¿para qué existe? ¿Cuáles son sus funciones? Y cuál es su rol respecto a mi comunidad, ¿no? La municipalidad es mucho más cercana. Ahí tengo que sacar una licencia de funcionamiento, una licencia de obra, incluso en algunos lugares inscribir mi partida de nacimiento, ¿no? Pero el gobierno regional lo ve un poco más lejano, ¿no? Sí. Y ahí hay un espacio para generar mayor información, ¿no? Pero no todo es mala noticia, mira. ¿Ya? En el año 2008 hicimos la misma medición y los gobiernos regionales tenían un nivel de satisfacción solamente del 34%, o sea, más del 70%, o casi el 70% consideraba que no estaba satisfecho. ¿Y ahora eso se ha reducido, ¿no? ¿Cuánto? El nivel de satisfacción ha aumentado de 34 a 40%, o sea... 34 a 40%. 40%, o sea, ha aumentado, ¿no? Ese día estaban de mejor ánimo los ciudadanos que ustedes interrogaron. Nosotros creemos que sí hay institucionalidad, porque de repente ese día ¿no? hacía más sol.
La vida era sonreír un poco más. Miren, por ejemplo... Éramos más felices. No. Hay gobiernos regionales que se mantienen en nuestro ranking, porque nosotros ranqueamos a los 25 en el primer lugar. Lambayeque, por ejemplo, siempre está ahí arriba, ¿no? En los primeros lugares. Ajá. Y creemos porque ya ha habido un gobierno de 2 periodos, ¿no? Y ahora con un gobierno distinto, pero se ha conservado estos espacios de comunicación con el ciudadano que el ciudadano aprecia. O sea, ha habido una institucionalidad y las reformas y las mejoras se han continuado y no se ha apagado la luz, como se dice, ¿no? Desenchufado las mejoras, ¿no? En el caso de la libertad, por ejemplo, ¿no? En el 2008 estaba en el puesto 20 y ahora está en el puesto 3. O sea que sí ha habido una mejora en satisfacción ciudadana respecto... ¿No es un poco raro que suba en tan poco tiempo tanto? Del 2008 al 2013 puntos. Son 5 años. 5 años, tantos puntos ha subido, qué bárbaro. Y es porque... ¿Se han puesto las pilas ahí o qué ha pasado? Se han puesto las pilas justamente para comunicar mejor lo que hace el gobierno regional, ¿no? Y en otros casos sí hemos tenido algunos descensos importantes, ¿no? El Callao, por ejemplo, estaba en el puesto 6 en el 2008 y ahora está en el puesto 24. ¿Cómo? Sí. Ha bajado considerablemente, ¿no? Uy, caray. Y Arequipa, por ejemplo, que estaba tercero, se ha caído al puesto 16. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué es lo que puede haber pasado ahí? Es que justamente cuando hay un cambio de gestión o cuando se empieza a priorizar otros temas como obras públicas, se descuida la ventanilla. Se descuida los espacios donde se interactúan los ciudadanos con los funcionarios públicos. Y en donde se valida realmente eso que nosotros llamamos un buen servicio, ¿no? Alguien que te atienda con calidad, no solo con calidez y cortesía, sino aceptando que tú eres un sujeto de derechos y tienes derecho a gestionar con el Estado, ¿no? ¿Qué mecanismos existen dentro de esos aparatos del Estado para corregir estas situaciones? O sea, ¿qué mecanismos hay interiores para recoger la opinión del público, saber si ese funcionario está atendiendo bien, no está atendiendo bien? ¿Existe eso? Sí, existe. Todas las instituciones públicas necesariamente necesitan tener un área de quejas y sugerencias, ¿no? Más allá del libro de reclamaciones, que ya por ley lo debes de tener, sino la oficina de auditoría interna o la oficina de atención al ciudadano, al usuario, ¿no? Hay defensorías del paciente, por ejemplo, en muchos hospitales, que es en donde un ciudadano puede ir y reclamar: esta persona no me atendió bien, esta persona ha abusado de poder o esta persona me pidió coima. En nuestra encuesta hemos visto que hay un 4% a nivel nacional de ciudadanos a los que se les ha pedido coima. Pero ninguno denuncia. No, claro que no denuncian. La gente, ¿por qué no denuncia, Carolina? Porque cree que no va a funcionar su denuncia. Exacto. Que va a ir por las puras al sitio a denunciar, va a perder esto. Pero si todos comenzamos... Va a perder tiempo. Claro, pero si todos pensamos así, no vamos a lograr transformaciones. Y lo otro importante es que estas áreas de quejas están íntimamente ligadas con las áreas operativas que tienen que ver con la atención del público, ¿no? Y tienen que efectuar medidas correctivas y decir claramente: oye, hemos recibido esta queja, entonces, ¿cuál va a ser la medida correctiva que vas a desarrollar? Los canales existen, lo que tenemos que activar y realmente reproducir es aquellas buenas prácticas en donde la atención personalizada y el atender con todo al público con calidez, pero también siendo conscientes de los derechos que tiene el ciudadano, se puedan replicar en las instituciones en donde esto ya ha pasado, ¿no? Esto es solamente en materia de información, no en materia de gestión, digamos, no como le ha ido el trámite a la persona. Esa es otra investigación. Pero mira, muchas veces en nuestra encuesta nosotros preguntamos por información, pero preguntamos también sobre el proceso. ¿Cómo ha sido el proceso? Y muchas de las personas dicen... el proceso, independientemente de si obtuve la licencia, ¿no? O sea, obtuve el resultado que yo buscaba, el proceso es bueno. ¿Sabes dónde nos ha pasado? ¿Eso ha dicho la gente? Mucha gente, por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo, allí no se resuelven los casos, se asesora. Pero la gente, a pesar de que no resuelve su caso, está muy satisfecha con la Defensoría. Porque ahí los atienden bien, hay otro trato. Hay un buen trato, pero también hay un proceso. Ok, su caso lo vamos a trasladar a organización ABC. Determinado. Exacto. Yo he tenido experiencias como esta, por ejemplo. Yo he ido a hacer un trámite a una entidad pública, una entidad del Estado. He leído el reglamento de los requisitos.
requisitos, ¿correcto? He llevado todos los documentos que pedí el reglamento y me he encontrado con un funcionario que me ha pedido cosas adicionales. Sí. Eso es muy común. Exacto. Porque estos señores, estos pequeños burócratas, estos pequeños dictadores, de algún modo sienten la necesidad de hacerse notar. Y te piden algo más. Exacto. Y cuando tú les dices que eso no está en la ley, sino que se está excediendo, algunos te miran y te dicen, sí, pero tiene usted que traer esto porque esto va a pasar por acá. Y tienes que traerlo, ¿sabes? Exacto. Y es allí donde el ciudadano, y sobre todo quien es más pobre y menos educado, dice, es terrible. Mejor lo aceito, como dicen en términos creativos, le doy, ¿no? Porque no tengo más tiempo para regresar y no tengo quien me asesore en estos temas. Pero justamente en los temas de ética e integridad tenemos que seguir empujando, y quienes más tenemos que empujar somos los ciudadanos, ¿no? Tratar de hacer notar que estos temas son importantes y que una reforma realmente entre los funcionarios públicos, ¿no? En términos de atender mejor a los ciudadanos, pero sobre todo no hacer abuso de poder, es importante, ¿no? ¿Está funcionando la simplificación administrativa? En muchos casos sí, o sea, yo creo que todos hemos sido testigos, por ejemplo, que en RENIEC antes nos teníamos que hacer colas para sacar nuestro DNI y ahora desde una computadora puedes pedir. Sobre todo en Lima y en aquellas instituciones en donde ha habido aplicación de tecnologías de información, la simplificación ha funcionado porque las tecnologías permiten clarificar los procesos, ¿no? Tienes que hacer un esfuerzo para clarificar. Es verdad, eso es verdad. Pero lamentablemente muchos de los casos de simplificación de trámites o el esfuerzo de promover simplificación de trámites se dieron por ley, ¿no? O sea, se sacó una ley que decían todos tienen que simplificar un número de trámites. Y así no necesariamente generas los incentivos. Bueno, pero la ley, ¿no?, es una base, digamos, lo que pasa es que no se cumple, pues. Deben haber otros incentivos. No se cumple, porque en este país somos el paraíso de las leyes, ¿sabes? Como tú sabes muy bien, ¿eh? ¡Qué lindo! Todo está legislado maravillosamente, pero la realidad es muy dura. Exacto, y por eso nosotros creemos que han habido avances en simplificación y ahora, más que nunca, que es el back office, ¿no? Lo que está atrás, la simplificación es lo que está atrás de la ventanilla. Ahora lo que debemos mejorar es no solamente la parte de atrás, sino la parte de adelante. Cómo se atiende de manera integral, equitativa a los ciudadanos, ¿no? Carolina Guibu, gracias por haber estado con nosotros y mantenernos informados sobre esta investigación que me parece muy importante, porque eso es lo que le interesa al público, hombre. Finalmente al Estado, ¿qué le pedimos? Que nos trate con un poco de humanidad, con un poco de decencia, hombre. Claro, a veces a algunos políticos esto no les gusta, porque no hay ninguna cosa que inaugurar. Pero la satisfacción del público debería ser la base de todo el sistema político. Gracias, Carolina. Gracias. Ya volvemos después de estos rápidos mensajes. Tenemos más. Tenemos a los lancheros que hacen el recorrido de la isla de los Uros, a las islas de los Uros en el lago Titicaca, que se están quejando, no los dejan trabajar adecuadamente según parece, y algo más, y mucho más, en esta segunda edición de la Rotativa del Aire por RPP Noticias.